Este domingo 2 de junio se celebraron las elecciones presidenciales y bueno, además de una clara ganadora con una ventaja enorme, que es Claudia Sheinbaum Pardo, hubo también un claro ganador en el mundo de las encuestas, alguien que le acertó bastante a los resultados porque él dijo que Claudia iba a ganar por 34,2 millones y es el que más se acercó al resultado que Claudia está obteniendo de casi 35 millones. Y además también le acertó bastante cerca a la elección, incluso más cerca a la elección de Clara Brugada en la Ciudad de México. Estoy hablando de Rodrigo Galván de las Heras de Motecnia, a quien hemos tenido varias veces, tanto en el octágono como aquí en mi canal, y le agradezco a Rodrigo, gracias Rodrigo por estar aquí, y pues felicidades, porque la verdad es que sí le acertaste bastante bien a los resultados, ¿no? Y primero, muchas gracias porque nos diste espacio, aunque los números parecían locos toda la campaña y eso pasó poco en otros medios. Sí. Sí, fíjate que nos fue muy bien. Sobre todo se me hizo una campaña que se movió muy poco. Levantábamos y levantábamos y levantábamos, se movió muy poco, ¿no? La verdad, sí. Entonces, la verdad nos fue bastante bien, bastante sólido. Oye, ¿y qué pasó, digamos, a qué atribuyes tú o cómo te explicas tanta diferencia que vimos de repente entre unos ejercicios demoscópicos y otros? O digamos, ¿qué falló metodológicamente para que esta enorme ventaja que tuvo Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez no se plasmara o se minimizara en la buena Exacto. parte de las encuestas? Sí, mira, yo creo que hay dos grupos y de esos dos grupos hay otros dos grupos. A ver si me explico luego muy rápido. A ver, habíamos encuestadoras que hacemos encuestas en vivienda, que tenemos una trayectoria larga, que cumplimos con todo metodológicamente. Y estábamos muy abiertos, ¿no? Covarrubias, Encol, De las Heras, hasta el propio Roy al final, ¿no? Y eso desde el principio estábamos ahí. Luego estaban los charlatanes, Massive Caller, México Elige, por ahí el financiero, que traían otra agenda, Hernán, que no era la agenda de decir cómo iba la elección, traían una agenda de decir hay competencia, de inducir en los electores de mala manera que había competencia en esta elección y entonces pues, nos ¿Estás pusieron en diciendo, pata. Rodrigo, perdón, estás diciendo que lo que no suena lógico suena metálico? Completamente. O sea, Ok. por muy malo que seas, muy mal encuestador que seas, ¿no? Este, los números son los números, no es un asunto de opinión, no es de Claro. cómo, ¿no? Es numérico. Entonces, si levantas bien, era imposible que le saliera. Y entonces, ese grupo de ahí, que traía otra agenda, desafortunadamente, Hernán, tuvo mucha exposición. Y lo digo claro, porque había muchos medios que no querían que pasara lo que evidentemente estaba pasando. Y le dieron muchísimo aire a estos charlatanes. Ya. Muchísimo aire. Oye, México pero Elige salió todos los lunes. ¿cómo es el tema de las encuestas? Porque entiendo que Sí, hay algunas que tienen un registro en el INE sí, y otras que no. Me imagino que estas que tú bien defines como charlatanes no tienen ese registro en el INE, pero sin sí lo embargo tienen. los medios de comunicación difunden sus resultados como si fueran empresas serias. Lo peor es que sí tienen el registro en el INE, Hernán. Ah, sí lo Pero, tienen. sí, no, y te voy a dar un dato. Massive Caller dice que ellos, en el INE, ellos autofinanciaron su medición, que más o menos son 1,000 entrevistas diarias, que son 80,000 pesos diarios. Básicamente, Massive Caller se gastó como 10 millones de pesos de su bolsillo por decirnos cómo iba a quedar la elección. Pasa que el INE no hace nada. Pero sí es cierto lo que dices en parte de la trayectoria, sí está en el INE. Es decir, en el INE sí está que Massive Caller dijo que había 4 puntos entre Andrés Manuel y Anaya, y había 30.
En el INE sí está que México elige, se equivocó en San Luis, Durango, Tamaulipas, Ciudad de México, Campeche y Veracruz, por ejemplo. Sí Ajá, está ahí, ¿no? ok. Hay que verlo nada más. Que es un Oye, poco mi Rodrigo, pelea. a ver, también hubo una cierta disociación entre la imagen que proyectaba pues la abrumadora mayoría de las encuestas y la narrativa de un Esa. sector importante de la comentocracia. Muchos de los comentaristas postulaban la idea de que la elección estaba más cerrada de lo que parecía, e incluso ya después de la elección, ahora los vemos como que no entender lo que pasó, como si estuvieran Sí, 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 sorprendidos sí, sí, o sí, no sí, sí, sí. esperaran ese resultado, muchos abiertamente desconociendo los resultados, diciendo que esto Imagínate. no hace Bueno, sentido. ¿A qué empezando atribuyen? por empezando por los presidentes de los partidos, ¿no? Que Ah, salieron bueno, a decir que ganaron todo, ¿no? les falta Me un parece, reality check fuerte a ellos. me parece me parece ridículo, es lo que me parece. Pero déjame decirte, estos charlatanes, el segundo grupo de encuestadores serios que tú ves ahí, este, los hicieron dudar, Hernán. Los hicieron dudar y se fueron a sus límites bajos. Ojo, no estoy diciendo que movieron sus números. Uno tiene rangos en sus mediciones, sus modelos tienen rangos. Y estos charlatanes, más la comentocracia, más Ciro, más Loret, más Aguilar Camín, que hablaban de esas encuestas y estás todo el día en eso, la clase media, ¿no? Hicieron que muchos encuestadores se fueran al límite bajo. O sea, el mérito de las Heras, de Mendoza Blanco, de Covarrubias, tal vez Encolroy, no es haber medido bien. Eso me parece que lo hicimos muchos, sino haber aguantado con nuestras mediciones, como salieron nuestras mediciones, y no irnos a los límites bajos. Eso es el mérito de nosotros, me parece. Yo Claro, creo que todos midieron bien, ¿no? Menos estos charlatanes que evidentemente no son encuestadores, ¿no? sí, sí, sí. Hablemos un poquito de lo que pasó, Rodrigo, porque, a ver, Sí, eh, es interesante que incluso a Morena le fue bien en escenarios complicados. Por ejemplo, en febrero Cuauhtémoc Blanco tenía una aprobación de 31,5% en Morelos. En abril, Cuitláhuac tenía 41,6% en Veracruz. Y aún así, en estas entidades, Morena ganó por 18% de diferencia en Morelos y 28% en Veracruz, aún con las acusaciones serias que tuvo Rocío Nale. Eh, ¿Cómo interpretas que en estados así no solo gane Claudia Sheinbaum, sino ganen, insisto, estos datos que estoy dando son de 18 y 28% en Morelos y en Veracruz, son a gobernador? O sea, es un síntoma, digamos, de la fuerza del obradorismo que es capaz de ganar a pesar de malas administraciones, a pesar de acusaciones serias de corrupción. Es casi malos imbatible candidatos. la 4T o qué está pasando. Sí, déjame darte unos datos. Me parece todavía mayor en el punto que estás haciendo el caso de Yucatán. Ajá, Morena nunca había llegado a 250,000 votos en Morena. En Yucatán, perdóname, llegó a 500,000. O sea, a ver, yo lo que trato de decirte es, en Veracruz, el anterior gobernador, o el actual todavía, Cuitláhuac, ganó por 35, perdón, por 45 puntos. Rocío Nale va a ganar por 32. En el caso de Cuauhtémoc Blanco, ganó por 45 puntos. ¿Te acuerdas que fue una cosa como de 63-20, una cosa así? Este, y Margarita González Arabia va a ganar por 18. Sí hay una disminución, Hernán. En el propio caso de, ¿qué otro me pusiste? Veracruz, Ciudad de México, Claudia ganó por 38 puntos, Mancera por 42 y Marcelo por 33. Clara va a ganar por 13. Sí hubo, pero sin lugar a dudas, Hernán, el punto de partida es Andrés Manuel López Obrador. Lo pongo así. Claudia Sheinbaum lo entendió, hizo una estrategia apegada a eso, con que ella alcanzara del 70% que tiene Andrés Manuel, ella alcanzó el 61% para convencerlos. Por eso el triunfo fue brutal en la presidencia.
O sea, tú dices que el triunfo de Claudia tiene que ver fundamentalmente con que supo subirse como sin duda. nadie al tren del obradorismo. O visto de otro lado, que no tuvo problemas o no la acusaron de corrupción como a Rocío Nale, o que no la vincularon, no tenía un gobernador malo como Cuauhtémoc en Morelos, ¿sí me explico? O una candidatura tan cuestionada como la empezó Clara, es decir, se fue por la sombrita, y si te O fuiste sea, por la sombrita, pero alcanzas al obradorismo, Pero es interesante lo que dices, o sea, en Veracruz y en Morelos sí afectó el tener malos gobiernos y sin sí duda, afectó sí afectaron los casos de corrupción, claro, pero es tan fuerte la fuerza del obradorismo que aún así salieron sí, victoriosos. Pero no se tiene que confiar los cuadros de no, a Morena en ver. el futuro porque se va a estar midiendo su desempeño en elecciones, perdón, en los gobiernos de forma muy estricta, porque además ahora pues ya no van a tener a López Obrador para hacer ese soporte. Completamente, completamente. Ese es el reto, ¿eh? A Claro. ver, si me permites, dentro de lo que se va a nombrar a partir del próximo mes, yo creo, dos, la clave va a ser quién se va de presidente de Morena. Va a ser fundamental, porque a él va a ser el primer presidente que le va a tocar ganar elecciones sin López Obrador. Tiene que ser alguien que tenga mucha conexión ahí. ¿Quién te No quiero gusta? dejar no, hay muchos pesos grandes, pesados ahí en Morena, el propio Adán, en Monreal, está Jesús Ramírez, que es muy del presidente, o sea, me parece que hay unos pesos pesados en Morena que pueden llevar a cabo esa tarea sin problema. El propio Marcelo Ebrard, imagínate tú. Eh, Déjame No lo decirte veo. una cosa también, yo tampoco. Quiero decir una cosa que no es menor. En el caso de Veracruz, la distancia fue buena, mucha, también porque el candidato de la oposición reunía las tres cosas que más odian los obradoristas. No estoy Ajá, diciendo los veracruzanos, estoy diciendo los obradoristas. El apellido Yunes, ajá. el, el PRI y ser fifí. Esas tres cosas los obradoristas lo odian. Sí. Y Pepe Yunes, siendo un buen político serio, sí, que no se metió en... ¿no? Traía esas tres y eso no ayudó, ¿no? Oye, Rodrigo, yo recuerdo que cuando platicábamos sobre qué iba a pasar en el Congreso, tú decías que era muy difícil prever. Sí, Ahora, no, ¿te sorprendió esta brutal. mayoría calificada en la Cámara de Diputados y cercana a la mayoría calificada en el Senado? Yo sé que para muchos, sobre todo los que hablamos, la sorpresa fueron los 30 puntos. Para mí no. Para mí la gran sorpresa de esta elección, el gran macanazo que dio Morena es esa mayoría calificada. Qué bruto, ¿eh? Es impresionante. El Verde, el PT tienen muchos más diputados que el PRI. Para mí eso fue la gran sorpresa, te lo confieso. Yo decía en tu espacio, pues sí lo veo posible, pero no lo veo probable, ¿no? Se ve Ajá. lejos, ya tendrían que... ¡Pum! Mayoría calificada. Ahora, ¿por qué te sorprende en este caso y no te sorprende en el caso de Claudia sus 35 millones de votos? Porque yo los medí. Digamos que esos yo los veía, yo los vi desde el Y principio. diputados es muy difícil medirlos, ¿no? No lo tienes, porque hay, por ejemplo, un distrito en Ecatepec que tiene 5 veces la lista nominal que un distrito de Colima, por ejemplo. Entonces no sabes, tú mides el voto popular, es un poco como Estados Unidos, ¿no? Tú mides el voto popular, pero no sabes cuántos votos va a dar California. Lo mismo pasa acá, tú mides el voto popular para diputado, pero no sabes cuántos de esos están solo en Ecatepec. Entonces, es bien difícil. A mí me sorprendió, lo confieso, boquiabierto quedé. ¿Cómo viste la Ciudad de México? Había, pues bueno, venimos siguiendo el tema desde el proceso interno de Morena. Se decía mucho que Clara Brugada no podía ganar, que había que tener otro tipo de candidato. Y sin embargo, pues lo que estamos viendo es muy parecido a aquel careo que publicó el Universal, si mal no recuerdo, en agosto. Básicamente ese fue el resultado. El Universal en su careo de agosto decía que Clara iba a tener 52 y Taboada 40.
más o menos quedó por ahí la cosa. Pero lo que vemos, Rodrigo, es que durante toda la elección, y más incluso, yo creo que en esa elección en particular, todo el tiempo se veía una diferencia de 2 dígitos en las encuestas entre Clara Brugada y Taboada. Y aún así, la comentocracia insistió, 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 y digamos, instalaron la narrativa en los medios de que la elección estaba muy cerrada y de que Clara Brugada podía perder. Bueno, convencieron hasta Tabuada. Mira, yo te digo, yo publiqué 12 Se puntos la creyó. en la Ciudad de México. Sí, te lo juro. Y yo decía, pues, ¿qué están viendo? Pero si a nivel nacional estos nombres de la comentocracia que hemos comentado importan, imagínate en este círculo tan pequeño que es la Ciudad de México, más. Pero además, no, Tabuada hizo una muy buena campaña. Tabuada hizo lo que tenía que hacer. No es menor haber superado, o sea, para que te des una idea, en el 2021, donde ganaron la mitad de las alcaldías, sacaron 1.600.000 votos. Hoy rebasaron los 2 millones de votos. Sí, Tabuada sacó más del 25% de votos de los que sacaron en el 2021. Eso no es menor. Y por el otro lado, hubo una mala campaña, me parece a mí, en donde tenías que haber hablado de percepción de triunfo y más bien Clara se dedicó a traer a Omar García Harfuch pegado a ella como, ¿no? Él me va a ayudar y ahí se decía, acuérdate que él le ganó. O sea, me parece que fue un par de malas decisiones de campaña, de estratégicas, y eso abonaba a lo que decía la comentocracia. Ah, no, esa campaña la veo mal, esta la veo bien, está cerrado. O sea, tú estás diciendo que en la ciudad, digamos, lo definitorio fue el efecto del obradorismo que digamos, que permeó en todo el país y no el hecho de que Clara haya hecho una buena campaña ni que ella en particular haya convencido al electorado. ¿Correcto? Y que ella viene del Exacto. corazón, de un territorio del corazón del obradorismo como es Iztapalapa, donde ella está muy bien evaluada. Y te doy otro dato. En Gustavo Madero y en Iztapalapa, solo en esas dos, en esta elección Morena sacó 350.000 votos más que en el 2021. O sea, eso que tú dices, el obradorismo, que ya venía con mucha fuerza, más lo que representó Clara en dos alcaldías específicamente, hicieron que este triunfo fuera de 2 dígitos. Pero insisto, recordemos que venimos de triunfos de 30, 40 y 30 puntos en la Ciudad de México para el movimiento de la 4T, ¿no? Porque Mancera, pues, era perredista, pues, pero venía de este grupo. Claro. Ahora, bueno, el resultado en cualquier caso en la ciudad es mucho mejor Mucho en mejor. términos de alcaldías, por ejemplo, No, que en el brutal. 2021. No solo Clara, digamos, ganó por cerca de 13 puntos, también ganaron 11 alcaldías contra 7 que ganaron en 2021. Digamos, ¿qué cambió en la ciudad en estos 3 años? El factor decisivo fue que los obradoristas sí salieron a votar A votar. más y ahora los antiobradoristas no salieron a votar tanto en la Ciudad de México. No, no, salieron a votar todos. Hay que Todos, reconocer, la todos. marea rosa vale 2.100.000 votos, ¿eh? Ahí apunte ese dato, Ok, porque esos 2.100.000 votos son muchísimos. O sea, muchísimos. Bueno, evidentemente que le alcanzó la presidencial, el obradorismo, esto que hablábamos de Claudia, más las dos o tres alcaldías en las que influye mucho Clara, para sacar a votar a los obradoristas o a la gente que se identifica con Morena. Votó 1.500.000 más de personas para Morena que en el 2021. Ahí estaban, pero salieron a votar. Solo que, ojo, por López Obrador, por ejemplo, votaron 3.500.000 en la ciudad. Hoy solamente 2.900. Hay todavía 600.000 morenistas que Clara tiene que convencer con su gestión. pues sí, claro. Bueno, hay varios datos que nos ayudan a comprender la fuerza de Morena. En 2018 AMLO ganó en todos los estados menos en Guanajuato. Ahora Claudia gana en todos los estados Qué bruto. menos en Aguascalientes. También la proyección del PREP es que Morena
pues ganará las senadurías por mayoría relativa en 30 de las 32 entidades federativas. Rodrigo, ¿cómo puede sobrevivir la oposición a un sexenio más así? ¿Se perfila Morena para seguir gobernando, para seguir ganando gubernaturas? O te imaginas que la oposición se pueda reconfigurar y levantar de esto? ¿Cómo lo ves el escenario para la oposición? Sumo a lo que estás diciendo. No sé si tuviste oportunidad de ver cómo se votó en los consulados y embajadas. Sí, Claudia ganó en la gran mayoría de ellas, en el excepto en extranjero. París, en Madrid. Y estuvo parejo por ahí también. O sea, bueno, fue brutal. No, mira, así como me parece que puede ser un efecto como en la ciudad. Me parece que Andrés Manuel López Obrador es un líder de sentimientos, de emociones, de garra, y que Claudia Sheinbaum es una líder de resultados. Por eso su lema de honestidad y resultados, esta bandera que ella trajo en la ciudad, hicimos esto y bajamos la inseguridad, hicimos esto en las universidades, o sea, ella basó completamente su personalidad de campaña en resultados. Me parece que puede ser suficiente para ello, ¿ok? Eh, pero sin lugar a dudas me parece que este triunfo de Morena, además de lo que ya hablamos, tiene mucho que agradecerle a la falta de visión, de estrategia de la oposición. Es decir, Así es. independientemente de lo que haga Morena, la alianza PAN, PRI, PRD, Hernán, ha perdido todas las elecciones en las que ha participado, menos una, que es Durango. Totalmente. Todas las ha perdido. Eh, Oye, Rodrigo, hay, digamos, elementos quizás para aventurar que en esta contienda hubo un fuerte componente pues, como de lucha de clases, ¿no? Sacó el diario El País este lunes algunos datos donde mostraba, por ejemplo, cómo el voto en personas con ingresos inferiores a los 10,000 pesos fue de 65% para Claudia, mientras que entre quienes ganan de 50,000 pesos en adelante, pues el voto por Claudia es mucho menor. Incluso Xochitl Gálvez gana entre quienes se definen como patrones o empleadores. ¿Tú pudiste ver eso en encuestas que realizaste, diferencias por nivel socioeconómico, como para confirmar que efectivamente aquí hay un patrón en cuanto a la clase social o al nivel socioeconómico y por quién votan unos y otros? Primero, cuando sacas 35,5 millones de votos, tuvo que votar por ti a fuerza, altos, chaparros, gordos, güeros, morenos, empleadores, empleados, tuvo que haber votado de todo. Pero lo que sí es cierto es que desde el día uno de la primer mañanera se polarizó este país. No sé si necesariamente sea un tema de ingresos, pero sí un tema psicográfico desde dónde te colocas tú en este empleador-empleado, en este español-mexica, en este, me explico, no sé si necesariamente tiene que ver con cuánto ganas, pero sí es cierto que este país se polarizó desde el día uno, 70% aprueba López Obrador, 30% está en contra de López Obrador. Me Sí. parece que pasa por ahí todo. Ahora hay un dato interesante. El país muestra, por ejemplo, que aquellos que están desempleados Ujú. no votaron masivamente por Claudia. En ese Mira, sector, por ejemplo, ganó Xochitl Gálvez. mira, eso es importante. Otra vez, ahí sí hubo un castigo en los resultados, ¿no? Yo Sí. estoy impresionado, ¿eh? Si tú me dices además de lo de la mayoría calificada, yo digo, es que la aprobación del presidente López Obrador nunca pasó por lo racional o por sus resultados. Nunca. O sea, yo tenía, oye, está lo peor que ha hecho, la inseguridad. Aprobación, 70%. O sea, nunca pasó por ahí. Siempre fue un tema de emociones y lo llevaron hasta el 2 de junio. Estás diciendo que en el caso de AMLO es un tema más emocional. Con Claudia, decías tú que había Ujú. el componente de resultados había sido muy importante. O sea, Claudia Sí, ya está dibujándose un perfil distinto al de López Obrador. Sabe que no apela a las mismas emociones que AMLO, entonces enfatiza mucho más su capacidad
de dar resultados y los propios resultados que ella ha dado o que dio como jefa de gobierno. Exacto, yo veo ya dos grandes diferencias, ¿no? Porque todo te dicen cuando hablas con gente de la clase media y ellos te dicen, oye, te preguntan dos cosas, ¿y vamos a hacer Venezuela? Esa es la primera, ¿no? Y la segunda que te preguntan es, ¿y va a ser todo lo que diga AMLO? ¿No? Entonces yo diría, bueno, somos bastante más habitantes que Venezuela, con distintas formas, distintos vecinos, ¿no? Pero lo que digo de López Obrador es, ya en la campaña ya marcó dos diferencias fuertes, Claudio. Incluso en su discurso de esperarse, que me pareció de una grandeza esperarse al INE, habla de ella, de una seriedad que hacía mucho no veíamos, pero dos diferencias con López Obrador. La primera, un discurso mucho más conciliador, mucho más de unión, de menos polarización. Y el segundo, hablar mucho más de los resultados de políticas públicas que de emociones y corrupción y quemazón de gente, ¿no? Sin embargo, yo siento que Claudia supo combinar, supo también, digamos, ganarse un poco de la simpatía y el cariño del pueblo y al mismo tiempo mostrarse como una mujer de resultados. Pero si hubiera sido todo racional Sí. y Claudia con ese rostro serio con el que siempre la habíamos visto y no lo hubiésemos visto en la campaña también sonriendo, también Sí, generando ciertas emociones en la gente, quizás no hubiera logrado este resultado. Pareciera también ser que tienes la razón. estrategia de campaña logró combinar ambas cosas. Sí, O sí, sea, hay que hablar recuperar de ello este también. factor del obradorismo, digamos, pues no sé si de convertirse en una figura carismática, porque quizás sea excesivo, pero sí de apelar a una cosa emocional y al mismo tiempo mostrar un lado de mucho más racional y de resultados, como tú le llamas. Tal vez a eso me refería yo con la campaña de Clara, ¿no? Como que nunca supo enfocar bien fortalezas y debilidades y sin duda la campaña de Claudia agarró esa rigidez, no sé si te acuerdas, un muy famoso evento en el Monumento a la Revolución donde ella se veía muy mal tratando de invocar a la lucha y Claudia no pegó bien y luego su campaña la suavizó y viste distintos sus discursos, sin lugar a dudas también su campaña tiene un éxito en eso, ¿no? En saber llenar esos huecos que tal vez mediáticamente ella no cumplía, su campaña apeló a la emoción. Yo me acuerdo que vi un spot, el último, no sé si lo viste, de Yucatán, en donde ella sale cantando con la guitarra y guacho también y mucha emoción y mucha gente. Me parece que la campaña también supo compensar muchas cosas en la campaña de Claudia. Sí, interesante. Oye, algo interesante también es esta ventaja enorme en algunos estados del sureste. Hay 6 estados donde donde Claudia ganó por una mayoría abrumadora. El sur del país, Chiapas, Quintana Roo, Brutal. Tabasco, Oaxaca, incluso Tlaxcala. ¿Cómo te explicas tú el triunfo en esas entidades? ¿Tú crees que tenga que ver con los proyectos, por ejemplo, de Sí, infraestructura que se desarrollaron ahí? quiero decirte que Claudia visitó 7 veces Yucatán. O Ajá, sea, y por ejemplo, Xochitl dos. Eh, Claudia tenía muy claro lo que significa ese sureste, ¿no? En número de votos, en número de listas nominales. Déjame decirte que ya es que entran las primeras minorías, la fórmula del Senado que gana, entran los dos y luego las primeras minorías, es decir, uno de la fórmula. Bueno, las primeras minorías en Tabasco, en Chiapas, en Campeche, entran con menos del 14% de los votos. Es decir, la diferencia entre el primer lugar, que fueron los de Morena, y el segundo lugar era de 60, 70 puntos, ¿no? Brutales esas diferencias. Digamos que ahí funcionó también el tema de todo Morena, ¿no? sí, sin duda. Rodrigo Galván, pues muchas gracias por estar No, en hombre, este al espacio, contrario. como siempre, ¿eh? Y Gracias, y felicidades. aquí seguimos. No, gracias, gracias. Y aquí seguimos.